Hola a todos, todas. Voy a ir fijando un comentario. Bienvenidas, bienvenidos. Hola, hola Pablo y Angie, hola Ire, ahora te llamo. ¿Se escucha bien? ¿Alguien que me mande un mensajito, un comentario? Buenas, buenas. Bueno. Hola Barbie, se escucha. Bueno, ya te llamo Ire. Buenísimo. Voy a ir presentando la semana de concientización sobre alergia al látex 2023, que empiezo hoy y durante toda la semana vamos a estar haciendo publicaciones en relación a la temática de la alergia al látex y este año acerca de los peligros de los globos de látex. La semana de concientización sobre alergia al látex es una semana en la que las asociaciones y grupos de personas que vivimos con alergia al látex de todos los países compartimos información rica acerca de la patología y abogamos por la prevención de esta patología que una vez desarrollada se vuelve crónica y no tiene hasta el momento tratamiento curativo seguro ni eficaz. Voy a llamar a Irene, a quien tenemos hoy el placer de tener con nosotros para presentarla. Si te podés unir. Ahí vamos. Hola. ¿Qué tal? ¿Me escuchás bien? Perfecto, bienvenida. Bienvenida a nuestra. Bueno, yo no te veo arriba, no sé ¿No me por ves qué. arriba? No, ¿Alguien me ve? veo negro, me veo A ver, a mí. tendré. ¿Y por qué te ves? Yo me veo a mí. ¿Alguien me ve? Bueno, lo importante es que te veas vos y me veas a mí. Yo a vos no te No, veo, pero no importa. escúchame, pero vos antes me veías, Antes antes te al veía, principio. ahora no te veo. Se ven las dos, me dice acá Está bien, Pablo perfecto. Bueno, Poñana. lo importante es eso porque vos sos la que lo va a subir, así que no importa, Se ven no ambas importa. perfectas. Buenísimo, buenísimo. Bueno, hoy tenemos el honor de tener con la Asociación Argentina de Alergia al Látex a Irene Weiss, @WeissIrene, lo fijé arriba para que todos sepamos cuál es la cuenta de Irene, sobre todo quienes nos siguen en la asociación, pero todavía no te siguen a vos, así que les recomiendo que sigan la cuenta de Irene, que es una cuenta riquísima, Y y te lo quiero mismo a presentar. mis alumnos que te sigan a vos ahí en la asociación. Eh, Gracias, te agradezco. Ante todo quería agradecerte por esta invitación porque, bueno, es una buena oportunidad para difundir un tema que no se conoce mucho y bueno, creo que nos podemos enriquecer mutuamente porque la verdad que estuve, no solamente el tema que conozco, que es el tema como bióloga y ecóloga del daño, bueno, ahora vos lo vas a comentar seguramente, del daño que producen los globos al ambiente, sino en la estupidez frívola de usar helio, que es un gas tremendamente caro de extraer, Escaso, digamos, de separar del gas natural y además es muy, se usa para muchas otras cosas muy importantes y es muy escaso en el muy mundo. Entonces eso es algo que escaso. mis alumnos no saben y estuve investigando toda la tarde ese tema con mi hijo mayor, que es físico y que es geofísico, que sabe mucho de este tema y me estuvo contando un poco de por qué él hizo su tesis en un momento en el cual el helio era muy escaso. Y ahora les voy a contar por qué. Ahora vamos a hablar de Yo me esto. acordaba de ese tema, me acordaba que le atrasó la tesis el hecho de no poder conseguir helio, porque estaban, bueno, lo adelanto, estaba usándose para el gran colisionador de hadrones, lo que se llamó la máquina de Dios, que está debajo del límite
no sé si la gente sabe qué es eso, ¿no? Es el acelerador de partículas más rápido y más de más energía del mundo, que está bajo la frontera de Francia con Suiza, en Ginebra, y que se puso en funcionamiento el 2008, justo cuando mi hijo mayor estaba haciendo su tesis, y no se conseguía helio, no llegaba helio a la Argentina, y lo poco que llegaba iba para usos médicos. Ahora vamos a hablar Claro. de eso, ¿no? Ahora vamos a hablar de esto, pero me gustaría presentarte, Dale, porque dale. sí, Pero muy sencillo, muy muy sencillo, pero sencillo. para que todo el mundo conozca quién es Irene Weiss. Irene Weiss es bióloga, egresada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, especializada en ecología y evaluación de impactos ambientales, ejerce la docencia desde hace más de 40 años en todos los niveles, incluyendo el universitario, en las carreras de grado y posgrado, como titular y también en universidades del exterior como profesora visitante invitada. Es autora de más de 200 publicaciones, entre ellas 16 libros. No, ya está, ya está. Basta, Un porque me da pudor. El que quiere minuto, saber, no, el un que quiere minuto saber, más. no, porque se nos va el tiempo, se nos va el Bueno, se tiempo, nos va Gaby, el tiempo, porque no te el que presento quiere, más. no, el que quiere saber, me da pudor, el que quiere saber algo de mí, que me google, y listo. Ok. No, la verdad es que, no, yo siempre quise ser ecóloga, esa era mi pasión, desde adolescente yo fui al Nacional Buenos Aires y tenía a mano una gran biblioteca, la del Colegio Nacional de Buenos Aires, y yo leía Haeckel, durante mi secundario. Tengo 66 años, o sea que hace 50 años ya que era fanática de la ecología. Haeckel fue el creador del término ecología, y yo quería hacer eso, y la verdad que la única opción que yo tenía era la carrera de biología, acá en Buenos Aires, y si yo seguía después mi posgrado acá, después de la licenciatura, cuando me gradué, en ese momento estaba muy orientada la biología hacia la biología biomédica, o sea, era ser genetista o ser bióloga molecular, y no era lo que yo quería. Yo Claro. quería ser ecóloga. Entonces, bueno, ahora hay, por supuesto, en la universidad hay montones de materias de ecología, cosa que yo no tuve, más que una materia introductoria en los 70. Entonces apliqué una beca de la OE, me fui a estudiar a Estados Unidos y viví allá en la Oregon State University, donde yo me En la posgradué, y Oregon. después la OE. Claro, después la OEA me volvió a becar. La Oregon State University no es tan conocida, pero es la Harvard de las ciencias ambientales. Si uno habla de Yale, Harvard, Columbia, como dicen allá, o no sé, MIT, donde estudió mi hijo, cerca de Boston, la verdad es que son geniales, pero en otras ciencias, o en otras carreras sociales, como leyes o como medicina. Pero la verdad que cuando yo apliqué, estuve averiguando, no había internet en aquella época, y bueno, con mi tutora de plan de estudios en la facultad, decidimos, yo me presenté a 4 universidades, pero tenía como prioridad esta, y me aceptaron en las 4. Así que después tuve que elegir, y bueno, por supuesto elegí la mejor, porque Claro. tiene estaciones biológicas en el medio de las montañas rocallosas, y también en el mar, o sea, tiene laboratorios espectaculares. El único problema que tiene esta universidad es que hace muchísimo frío en el semestre de invierno. Claro. Cuando vienen las vacaciones de invierno, viste, es que es la época de las fiestas allá, hace mucho frío porque está a la latitud de Río Gallegos, más o menos, viste, entonces nieva, y bueno, pero por eso mucha gente a veces le da un poco de, no sé, de cosa ir allá. Pero es una universidad extraordinaria, donde tuve la posibilidad incluso de dar clase después, así Vos sabés que, bueno, tengo que, Ire, muchos amigos. que Oregon es uno de los estados en donde se ha prohibido, donde hay prohibición del látex natural, de los guantes, o sea Es un que estado muy muy avanzado en todo lo que es avanzado. temas médicos. Sí, a pesar de que todo el turismo, digamos, que va a Estados Unidos, va a California, por decir el oeste, o a New York, o a Florida del este, pero Ujú, en Oregon, que está al norte de California, es un estado que ujú. no es tan rico como California, en el sentido de que vos ves que, por ejemplo, la Panamericana del Oeste, no sé, en California tiene 6 carriles de cada lado, y cuando pasás la frontera del estado se vuelve como la autovía 2. Entonces vos decís, Sí. ¿qué pasó acá? Bueno, el estado de Oregon no es tan turístico. Ellos justamente no quieren incrementar el turismo porque quieren vivir de manera más sustentable con la naturaleza, y el turismo la verdad que destroza bastante, Claro. ¿no? Hay un solo lugar turístico importante, que es un lago que está en un cráter extinto, el Crater Lake, que está en el centro este del estado, pero que yo tuve la suerte de haber podido ir con la gente de la universidad. Pero la verdad que es más turismo interno, no es un turismo internacional.
el que tiene el estado de Oregon. Y después sí, al norte, el estado de Washington, no la capital Washington, sino Washington State, que está en el límite con la Columbia Británica en Canadá. Ahí ya sí, porque la ciudad de Portland está justo muy cerca de Seattle, y Seattle se cruza por un ferry a Canadá, entonces es como que es más turístico, pero la verdad que el estado de Oregon es como que está en el medio, ahí es el jamón del sándwich, pero es un estado extraordinario, tanto en conservación de la naturaleza como en ciencia que produce, como en adelantos, como vos comentabas, de la prohibición. Sí, fue uno de los primeros, porque bueno, allá estaba la doctora Mandy Gennaro, que hizo mucho por eso también, digamos, a lo mejor algún día tenemos esta satisfacción, ¿no? De tener provincias o ciudades. No, ¿no? Con mucho gusto, si querés podemos hacer una charla. Yo soy bilingüe, así que no tengo problema, se puede hacer una charla en inglés y después se puede subtitular. Yo me la paso haciendo eso como webinar en mi canal de YouTube, así que me encanta porque la gente se entera de otros lugares, de cosas que, bueno, y de otros temas. Y después yo lo subtitulo, no pasa nada, no hay problema, eso se hace después y es fácil. Así que Ire, bueno, voy a empezar en la semana de concientización. Nosotros siempre tratamos de enfocarnos en el carácter del látex de caucho natural como antígeno potente y como sustancia tóxica, y cuando hablamos del carácter ambiental de la alergia al látex, miramos el comportamiento de las partículas con proteínas que desprenden algunos productos elaborados por el hombre a partir del látex natural, como los globos, los guantes y otros productos. Y esta es la primera vez que, aprovechando el tema de la semana, que es los peligros ocultos de los globos, vamos a abordar estos objetos en su totalidad, como peligrosos para el ambiente. Entonces, antes de meternos de lleno en el tren fantasma de los globos, a mí me gustaría empezar por pedirte que nos enseñes algunos conceptos que no sé si todo el mundo tiene tan claro. Seguramente tus alumnas y tus alumnos sí, pero como este video va a quedar guardado y como lo va a ver un montón de gente que a lo mejor no sabe tanto de ambientalismo ni de ecología y que no te conoce, a mí me gustaría empezar por algunas poquitas cosas como para tener unos conceptos claros de tu boca. Por ejemplo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de impacto ambiental o impacto antrópico? ¿Qué es esto? Bueno, mira, yo te digo, lo mismo le digo a esta chica Maru 0998 08 que estoy leyendo un comentario que me dice de la goma de los gimnasios. Es todo un tema, creo que Instagram nos saca patadas a la hora porque no te deja hacer vivos muy largos. Así que no vamos a poder abordar todo. No, todo no, pero sí lo del impacto ambiental que tiene que ver. Me están preguntando por la goma de los gimnasios. O sea, bueno, eso durante la pandemia. Les pido por favor que nos circunscribamos a los temas de los globos. Yo sé que todo el mundo quiere saber de todo, pero en una hora no se puede. Así que, mira, rápidamente te digo, el impacto ambiental es digamos, cuando nosotros hacemos cualquier modificación de la naturaleza, que obviamente la tenemos que hacer porque no se puede vivir como se vivía en la prehistoria, siempre se produce un impacto. Puede ser un impacto neutro, o sea que no afecte casi nada, un impacto positivo, que es en realidad lo que se piensa, porque si no, no se harían las obras que se hacen, pero en general todo eso trae impactos negativos, que hay que poder prevenirlos, o sea, para poder predecirlos, para eso hay que ser ecólogo, no ecologista, ecólogo, para predecir, para poder prevenir. Lo que pasa es que cuando llaman al ecólogo para resolver un problema ambiental, es cuando ya está hecho el daño, o sea, no se pudo prevenir, entonces hay que restaurar o, digamos, los médicos, los odontólogos, toda la gente de las ciencias médicas hablan de más vale prevenir que curar. Nosotros los ecólogos decimos más vale prevenir que remediar o que restaurar, como si la naturaleza fuera una obra de arte, que de hecho lo es. Entonces, cuando te llaman, cuando hay hablando mal y pronto, disculpen la palabra, pero cuando hay un quilombo fuerte, como pasó en el Riachuelo, como pasa todo el tiempo en un montón de lados, los incendios forestales, etcétera, te llaman como si fueras un bombero en un incendio o un piloto en una tormenta tratando de aterrizar un Boeing en emergencia y con toda la tripulación y los pasajeros a salvo. O sea, el ecólogo tiene que salir corriendo a ver cómo resuelve el problema. Lo que se está viendo ahora, justamente a raíz de esta crisis climática y ambiental, es tratar de poder prevenir todo lo que se pueda.
A nivel global es difícil, por ejemplo, con el calentamiento global ya no podemos mitigar el cambio climático, pero sí nos podemos adaptar y podemos reducir la posibilidad de que ese colapso del cual se habla sea inmediato. O sea, puede ser, como habla el panel intergubernamental de expertos de cambio climático de Naciones Unidas, habla de 5 escenarios y de acuerdo a la decisión que tomen los gobiernos del mundo, se va a llegar antes o después. Lo más importante, ellos dicen, el colapso va a llegar, lo más importante es patearlo lo más para adelante que se pueda, para que las generaciones futuras puedan por lo menos tener la posibilidad de vivir, ¿no? Yo ayer justamente subí una story de unos chicos que son muy graciosos, que son muy sarcásticos, o sea, son científicos, pero tienen sarcasmo, y entonces hicieron toda una performance explicando, después los invito a que pasen por mis stories y las vean antes de que se borre, porque a las 24 horas era un reel de otra persona que yo lo puse en mis stories. Realmente, o sea, se viene la sexta extinción masiva. Lo que pasa es que no tenemos que vivir con ecoansiedad, porque eso puede llegar dentro de mucho tiempo. Todo va a depender de las decisiones que se tomen. Entonces, todo eso de lo que estoy hablando es el impacto ambiental. Y podemos decir que el impacto ambiental y también, digamos, o que se llama impacto antrópico, tiene que ver con las acciones del hombre. Eso, mismo, tiene que ver con las acciones del hombre, no solamente, no es que el impacto ambiental es algo que nos viene porque nos cae del cielo. No, son hay impacto, espera. No, voy a aclarar, espera. Hay impacto ambiental, natural, son los menos. Por ejemplo, vos tenés un terremoto, que es algo endógeno de adentro de la Tierra, que no tiene que ver con la acción humana, pero sí tiene que ver con la acción humana. Por ejemplo, mi madre era arquitecta, una de las primeras arquitectas mujeres que tuvo la Universidad de Buenos Aires, y siempre me hablaba, cuando yo le ayudaba a acomodar sus diapositivas en las épocas que ella daba clase, me contaba, por ejemplo, cómo eran los edificios sobre rodillos en los lugares donde hay peligro sísmico, ¿no? Cómo se construye ahora para evitar que se derrumben las casas. O sea, antiguamente las casas se derrumbaban en un terremoto, pero hoy en día se mueven, oscilan, pero no se derrumban, por más que haya terremoto. Entonces, esas cosas son impactos naturales, o por ejemplo un maremoto, o por ejemplo, no sé, cualquier cosa que sea endógena de la Tierra, o incluso exógeno, por ejemplo, que tenga que ver con un huracán, por ejemplo, un tornado. Lo que pasa que ahora, con el calentamiento global, los huracanes son eventos extremos que están haciendo cada vez más frecuentes y cada vez llegan más a las costas. Antes morían en el mar. Entonces, si bien hay impacto ambiental natural, en muchos casos se ve potenciada por la acción humana. O sea, si nosotros sabemos que hay por la tectónica de placas, que hay un lugar que es proclive a hacer digamos, para tener terremotos, porque los geólogos saben dónde va a haber terremotos, lo que no saben es cuándo. Entonces, en esos lugares se puede prevenir un daño tremendo y muchas muertes y todo lo que trae aparejado un terremoto. Pero si vos no haces las casas como corresponde, eso también fue una cuestión de que la tecnología ahora ayuda, ¿no? Porque las primeras casas con los primeros terremotos se venían abajo, se derrumbaban. Entonces, por eso te digo, hay impactos naturales que se pueden aligerar por acción humana. Y la mayoría de los impactos en general son antrópicos, o sea, antro antrópico o antropogénico es de origen humano. Antropogénico quiere decir de origen humano, ¿no? Bien. Vamos con otra, si te voy llevando donde quiero llegar. Nos va a ir el tiempo con las definiciones, pero no quiero. No, pero por eso, muy rápidamente. Un choclo de machetes que por eso, no perdamos tiempo, muy rápidamente. ¿Cuándo se considera que un producto es biodegradable? ¿Qué es la biodegradabilidad? Bueno, te cuento esto y vamos directo al tema de los globos, porque acá estoy viendo que hay unos cuantos de mis alumnos, y si no van a decir, Irene dice lo mismo que en las clases. No. A ver, la biodegradabilidad es una propiedad que tienen tanto los productos de la naturaleza, o sea, me refiero a los animales, las plantas, nosotros, todo lo natural que se muere, hay bacterias y hongos de la putrefacción, que son los que hacen, eso se estudia en biología del colegio. Probablemente vos no te acuerdes, Gaby, pero eso se estudia en el colegio. Hay organismos biodegradadores que te... Me acuerdo perfectamente pero te tengo que preguntar. No, está bien, pero por eso no quiero abundar tanto en las definiciones porque son muy básicas, pero yo en algún momento di clase en el colegio, ahora hace 20 años que estoy nada más que en la universidad, pero
Esto los alumnos lo saben, digamos, cuando vienen del colegio a cursar a la universidad. Bueno, cualquier cosa que es de la naturaleza, cuando se pudre, hay hongos, bacterias de la putrefacción, hay toda una fauna cadavérica, que después, en el caso de que sean, por ejemplo, mamíferos, digamos, va pasando con el tiempo y de acuerdo con las condiciones de luz, gas, temperatura, altitud, etcétera, van a tener una condición u otra. Hay todo un protocolo, lo usan mucho los biólogos forenses, por ejemplo, ¿no? Sobre todo los entomólogos, los que trabajan con insectos, y hay muchos casos realmente que se pueden dilucidar, muchos crímenes o algún otro tipo de cosa que se dilucidan gracias a la fauna cadavérica que estudian algunos biólogos dedicados a eso. O sea, hay hay como un ejército de putrefacción, digamos, de lo que es vivo. Ahora, cuando vos tenés un producto, por ejemplo, producido o sea, algo que sea un alimento que pasó por la industria, pero que no tiene ni conservantes, ni tiene cosas agregadas, o sea que eso es típicamente natural, por ejemplo, algo bien agroecológico u orgánico, por más que haya pasado por la industria, eso también es biodegradable. O sea, no es biodegradable lo que tiene agregados extras. Y acá, si vos querés, puedo, digamos, unirlo con el tema de los globos, porque yo estuve mirando hoy la gran cantidad de gente que fabrica globos de látex, que se la pasa haciendo lobby hablando de la biodegradabilidad. Y eso es Ahí iba falso. yo. Ahí es a donde apunto. Es una fake ¿Los globos de látex son biodegradables? ¿Pueden considerarse biodegradables? No, te voy a explicar por qué. Cuando vos le agregás colorantes artificiales derivados del petróleo, más una cantidad de cosas, tienen un montón de agregados. O sea, vamos a empezar diciendo que no, los globos no son solo de látex. Hay globos de poliamida, de poliuretano, o sea, muchos derivados de plástico, también de tipo metálico, esos que son así, que parecen aluminio, ¿no? Que son, le llaman, tiene un nombre. Millar. Exacto, exactamente, es el nombre comercial. Bueno, entonces esos materiales, desde ya que no son para nada biodegradables, pero algo que podría ser biodegradable, como es el látex natural, que aclaremos que sale de una planta, o sea, es un árbol, en realidad son árboles o son arbustos, depende de la especie, ¿no? Porque hay más de 100 especies distintas en distintas partes del mundo, que son equivalentes ecológicos. Yo acá me anoté exactamente, el más común es el hevea, que es el que, yo no soy botánica, por eso me lo anoté. El hevea es una euforbiácea, que es una familia de plantas bastante conocida. La especie más común, que viene de Brasil, es la hevea brasiliensis. Después está la del sudeste asiático, son moreáceas, que tenés la más común, es la Ficus elástica. Y después hay una, que es la única biodegradable, pero que lamentablemente, no biodegradable, la única alergénica, hipoalergénica. Alergénica. Exacto. No alergénica. Que es la Partenio argentatum, que viene del desierto de Chihuahua y del sudeste de Estados Unidos. Guayule. Exactamente. Es otra familia distinta, que es una familia que es una Asteraceae, que te lo digo porque acá tengo alumnos míos que vienen de la biología, entonces y algunos son botánicos. Bueno, pero contemos que los objetos que se fabrican a partir del látex natural, como los globos de látex o los guantes de látex, el 99% del látex que se utiliza para fabricar estos objetos, que se fabrican por un método de inmersión o dipping, vienen de la hevea brasiliensis. Vienen de un árbol, que es el árbol del caucho, que es la hevea brasiliensis. Así que para poder confeccionarse, se mezclan, primero, digamos, se anticoagulan con amonio y se mezclan después con azufre para vulcanizarlos, con aceleradores químicos, y como bien vos decís, en el caso de los globos, no solamente con colorantes, sino además con mica, para darles ese brillo. Y sales, y un montón de porquerías que son sales que no son naturales, o sea, algunas que son derivados directamente de productos derivados del petróleo, más los colorantes, que son todos derivados del petróleo, los que tienen los globos. Entonces, esa biodegradabilidad es absolutamente falsa, y podría haber un componente biodegradable si fuera, porque expliquemos que ese látex viene de la corteza, o sea, los árboles no se matan, porque a veces te dicen también, los fabricantes de globos de látex te dicen, bueno, pero ¿por qué tanta historia si los árboles no se matan? Porque la corteza se corta, se hace un cortecito, se pone un balde, y de ese balde exuda la savia esa medio pegajosa, que justamente ese es el látex. Es el látex. Y después
El árbol cicatriza, lo que pasa que también a veces los árboles son atacados más fácilmente por hongos, o sea, hay que ponerle algún producto porque si no son atacados por hongos o por insectos que empiezan a hacer ahí sus cuevitas, y entonces también lo estás dañando. Lo que pasa que es la corteza, que es lo de, no es todo el árbol. Es cierto que el árbol en general no muere, salvo que sea atacado por alguna plaga, ¿no? Pero es eso lo que se extrae, pero realmente con todas las porquerías que le agregan, eso es imposible que tenga una biodegradabilidad, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Hay que tener un poco de sentido común y usar la lógica para darse cuenta que con todos esos agregados, mira, pasa lo mismo, los otros días tuve un vivo con la gente que trabaja contra la moda rápida, y a veces también las telas, que se volvió mucho la tela de algodón, de lino, o sea, todo lo que sea biodegradable, o la lana pura, ¿no? El acrílico, porque ahora cualquier cosa, esto por ejemplo es un derivado, se hace con PET, reciclado, qué sé yo, es polar, los pulóveres, los suéteres que te dicen de lana no son de lana, son 100% acrílico, eso es sintético. Entonces, se está volviendo ahora los productos naturales, por supuesto que es más caro, pero sí son biodegradables, pero también les agregan los tintes derivados del petróleo y sonamos. Entonces ahí ya no hay biodegradabilidad posible. Irene, ya que mencionás esto de que es reciclado, y que a mí esto me interesa mucho, ¿no? Establezcamos la diferencia entre residuos y basura y las 3 R's del ambientalismo, ¿no? Porque, digamos, no son 3, te aclaro que son como 20. Son muchas más. Bueno, pero hay 3, que es... Vean mis webinarios que pero hay 3 que son reciclar, reducir y reutilizar. En el caso de los globos, ¿podemos decir que los globos son basura? ¿Podemos decir que no se reciclan ni se reusan y que los tendríamos que reducir? Hay que explicar la diferencia entre reutilizar y reciclar. Primero voy a decir que el reciclado a nivel mundial resuelve, la gente dice en Estados Unidos yo reciclo, como si fuera la octava maravilla. El 7% de la basura es un residuo que se recicla. O sea, la diferencia entre basura y residuo, el residuo es algo que puede tener un valor agregado, le das una segunda oportunidad. Por ejemplo, los metales, qué sé yo, las latas de durazno se reciclan como hojalata, las latas de cerveza o de gaseosa se reciclan como aluminio. Si vos agarrás una lata, le sacás, por ejemplo, que te gusta, no sé, una lata linda de cerveza, le sacás la tapita y la usás de portalápices, eso es reutilizar, no se funde como aluminio. Entonces, reutilizar sería que vos lo fundieras y con eso hicieras o más latas o hicieras perfiles de aluminio para los pizarrones, por ejemplo, de la universidad, están todos hechos así, o para barandas de escalera, o para, no sé, marcos de ventana. Eso sería reciclar. Entonces esa es la diferencia. Y reducir, por supuesto, reducir. O sea, el mejor residuo es el que no se genera. Entonces, eso es un principio básico de la ecología. Entonces, ¿el globo de látex es basura? Y es basura, ¿podría considerar basura? Porque es basura, pero además de ser basura, hace un daño tremendo. Y acá yo te quiero contar. Ahora vamos. Pero ¿por qué los globos de látex impactan negativamente en el ambiente? No me dejas contar lo que quiero contar, que es lo mío, que es lo mío, escúchame. Por algo soy ecóloga, escúchame. Los globos, primero, el globo cuando es una soberana estupidez que el globo se utilice para los cumpleaños, para los casamientos, para un aniversario de algo, para un homenaje con los globos negros, las cartitas. En los países nórdicos es muy común que los chicos, ahora ya no lo están evitando, pero antes, hasta hace pocos años, las cartitas a Papá Noel eran una cartita que escribían y no se lo ponían, no se la daban supuestamente a los padres para que la lleven al correo, que por supuesto los padres lo leían porque los pibes ni sabían que Papá Noel eran los padres. Pero ponían la cartita, ponían un globo de helio y lo dejaban irse para que llegara a algún lugar donde se suponía que lo agarrara Papá Noel. Bueno, eso es una tremenda estupidez, porque esos globos en algún momento, por empezar el látex de origen, ni hablar del látex que es artificial, sintético, que no es poroso, pero el látex de origen vegetal, natural, es poroso. Por más que le agregues todo lo que le agregues, por supuesto los poros son minúsculos, porque si no son a escala nanométrica, porque si no se podrían inflar, no aguantaría el helio. Pero una vez que vos los inflás, desde el momento que lo cerraste con el nudito y le pones el piolincito y lo largas, ya empieza a perder helio. Y tarda entre 12 y 18 horas
porque depende de la altura, de la presión, de la temperatura, de las condiciones, digamos, lo que llamamos los ecólogos, los factores abióticos, depende de todo eso, en qué momento se va a explotar y va a caer en algún lugar. Entonces, ¿qué pasa? Primero que tapa, por ejemplo, cae sobre un bosque, suponete, tapa las plantas, entonces no deja a las partes verdes fotosintetizar, con lo cual la planta se puede morir, y además tapa, en el supuesto caso que no tape toda la planta, tapa los poros, no puede hacer el intercambio de dióxido de carbono, de oxígeno, todo lo que hacen para fotosintetizar y para respirar las plantas también. Y lo peor es con los animales, porque los animales se los tragan, y mirá lo que ocurre. Como tienen todos esos agregados, esas porquerías, es como si tragaran objetos de plástico. ¿Qué ocurre en ese caso? O sea, el estómago está preparado, las células del estómago están tapizadas por unas células especiales que aguantan el pH muy ácido, ¿no? pH 3, por ejemplo, para poder hacer la digestión. Eso pasa en todos los vertebrados, no solamente en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Las aves, por ejemplo, recordemos que los vertebrados son de los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. ¿Qué pasa? Los animales se los tragan, entonces nosotros tenemos un sentido, tenemos psiquis, y sabemos, tenemos un sentido de la hora, y si por ejemplo tenemos hambre, decimos, a ver, miramos el reloj, a ver cuánto hace que no como, salvo que yo tenga un caso, no sé, extremo de anorexia, ¿no? Pero en el caso de las personas normales, uno se da cuenta que por ahí está, no sé, 12 horas sin comer y por eso tiene hambre, entonces va y come. Ese estímulo de apetito es un estímulo que manda el estómago, o sea que en realidad manda el cerebro al estómago, y el estómago a mí me está diciendo, come porque estoy vacío, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando comen globos? Cuando comen globos, como cuando comen cualquier otro objeto que no se puede biodegradar, porque incluso con todos esos agregados que les ponen, aún siendo un pH tan resistente, piensen que por ejemplo los plásticos y todos los derivados del petróleo son que le ponen, en este caso, en el supuesto caso que sean los globos de látex, tienen un agregado que no es, o sea, es muy resistente a la acidez, ¿no? Al pH ácido. Entonces, ¿qué pasa? Queda en el estómago, no se puede digerir, entonces pasa un día, es muy peligroso, sobre todo se ve mucho en las aves, que aparecen aves muertas. Yo tengo un colega biólogo que en los Países Bajos estudió las pardelas, que serían como el equivalente de nuestras gaviotas en la costa, y acá se ve también en la costa, en las playas bonaerenses, ¿no? Que tragan cosas que encuentran así pensando que son, no sé, semillas o que son huevos de pez, se tragan plástico, y entonces quedan en el estómago un día, 2 días, entonces como no pueden hacer la digestión, aparece siempre la sensación de estómago lleno. Claro. Entonces, como las aves no tienen la noción que tenemos nosotros del horario, no llega el estímulo del cerebro al estómago para que coman. Entonces pasa un día, no coman, pasan 2 días, 3 días, pasa una semana, se mueren de inanición, desnutridos, y cuando se les abre el estómago, piensen además que al estar desnutridos no pueden volar, porque las aves tienen huesos huecos para poder volar, no es como nosotros, ¿no? Que tenemos los huesos sólidos. Entonces, este colega mío, que se llama Flanagan, el biólogo el doctor Flanagan en los Países Bajos, estudió las pardelas, y hay un video muy interesante en YouTube que se los recomiendo, que ya tiene unos cuantos años, pero que se llama Adictos al Plástico, donde él muestra y cuenta, tanto ahí como en otro que se llama Océanos de Plástico, ¿no? En los dos videos está con subtítulos o doblado al español con voiceover, y está perfecto explicado, es de divulgación, y es muy interesante, donde él muestra, cuando le abre el estómago a una de estas aves que encontró tiradas en la playa, él dice, el peso que tiene toda esta porquería dentro del estómago es el equivalente de que un ser humano estuviera caminando con una fiambrera en el estómago, para que uno se imagine el peso, ¿no? Bueno, una cosa espantosa, a mí me quedó ese paralelismo, esa analogía me quedó muy grabada. En el caso de las aves además confunden a los restos de globos que hay en el agua, las gaviotas, por ejemplo, los sacan del agua para llevarlas a sus crías, digamos, para alimentar a sus crías, o sea que no solamente las aves adultas se comen los globos o los restos de globos, sino que sus crías también lo hacen. Claro, es muy dramático. Es dramático, y además, bueno, por ejemplo, los mamíferos marinos, como los lobos marinos, se los tragan y se pueden morir por asfixia también, porque a veces no llega al estómago. Las tortugas, o sea, a veces no llega al estómago, le tapa toda la relación que hay entre
entre la nariz y la boca, en el aparato respiratorio, entonces no pueden respirar ni por la nariz, ni por las narinas, en el caso de los animales son narinas, no es nariz, ni por las narinas ni la boca, y se mueren por asfixia. O los peces, por ejemplo, le tapan acá, donde nosotros tenemos las orejas, al costado de la mejilla, ellos tienen opérculos, donde están las branquias, ¿no? Donde se produce el intercambio se libera el dióxido de carbono del cuerpo y entra el oxígeno del agua a los animales acuáticos, los peces, por ejemplo, y les tapa directamente en el opérculo, no les deja entrar a las branquias oxígeno, entonces se mueren por asfixias. Ahí está lleno de imágenes en internet de peces asfixiados por globos pegados acá a los costados de la cabeza, donde se tiene que abrir y cerrar el opérculo para que las branquias puedan respirar. Es tremendo, no se produce el Vos sabés que en intercambio. el trabajo que se hizo en Australia, del Instituto de Estudios Marinos y Antárticos, ellos lo que detectaron, tanto en el estómago de las aves como de los animales marinos, de las tortugas y demás, es que la mayor parte de esos globos, porque si bien hay globos que caen al agua que son de Miller, que son de plástico, pero que la mayor parte de lo que se tragan son los globos de látex natural, porque el globo de látex, cuando llega a determinada altura, como vos bien decís, estalla y cae al agua con una forma muy similar a la forma de las medusas, y tienen colores como muy llamativos, entonces para los animales los confunden Claro, muy, muy fácilmente. porque esto tiene, escúchame, esto tiene relativamente poco en relación con los millones, miles de millones de años de evolución de los animales. Entonces, imagínate que esto que apareció con el ser humano, obviamente ellos no, creen que es algo natural, no se dan cuenta. Los peores, te digo, los de microfoil, los que llaman de microfoil, que son sintéticos, vos sabés que esos no tienen biodegradación, pero tienen una degradación física o química, sobre todo física, por acción de agentes físicos como la luz, la temperatura, que son parámetros físicos, la luz del sol, por ejemplo, esos globos sintéticos, cuando llegan también tardan, por ahí tardan un poco más, porque al no tener poros, digamos, no se escapa el helio, ¿no? Entonces tardan un poco más, pero tardan, qué sé yo, 5 días, ponele, una semana como máximo. Entonces cuando explotan porque les da la luz del sol, o sea, les da el calor, les da calor, temperatura y luz, o sea que es una fotodegradación relativa, y entonces ahí se empiezan a romper, y una vez que caen al agua y se meten en el océano, eso es bastante pesado, entonces ahí no flota, en el mejor de los casos, entre comillas, va a ir a parar las islas de plástico que están en los océanos, ¿no? Pero generalmente se van al fondo donde no les da la luz y ahí sonamos, no tienen ni degradación biológica porque no son biodegradables, ni degradación física, ni degradación química. O sea que queda ahí, y es el acúmulo de porquerías que hay en el mar. Lo que pasa es que como no se ve, no se tiene conciencia de esto. A mí me molesta mucho que por querer vender los globos, los fabricantes digan falsedades, como hablen de la biodegradabilidad, que después, yo te cuento una cosa, decir que no hay propaganda de televisión con eso, porque hay 3 leyes en la Argentina que prohíben la publicidad engañosa, sobre todo, una es la 24240, que es la ley de defensa del consumidor, después está la ley de defensa de la competencia, la ley de lealtad comercial, y cuando hacen una publicidad engañosa, no solamente tienen que sacar la publicidad, sino tienen que pagar una multa tremenda. Es lo que ocurrió, por ejemplo, o en los portales, por ejemplo, lo que ocurrió cuando Monsanto decía que el glifosato era biodegradable, tuvo que sacarlo del portal, porque no solamente no es biodegradable, sino que produce otro, bueno, no vamos a hablar ahora de eso porque es otro tema, pero produce un daño ambiental tremendo. Entonces, el hecho de que mencionen la biodegradabilidad, y a eso me refiero, ¿no? Sí, es una estafa, es un engaño. Es una estafa, es un engaño, como si fuera... Lo más importante de esto, yo les digo, cuando la gente tiene dudas, puede mandar, hay un WhatsApp, que si quieren me lo pueden pedir después por privado de Instagram, porque Instagram en el muro no permite hipervincular, pero los mensajes directos sí. Entonces me escriben en privado por Instagram y yo les mando el link del WhatsApp de Chequeado, y entonces lo mandan a Chequeado. Chequeado tiene todo un ejército de profesionales extraordinarios, que yo conozco unos cuantos, fueron alumnas, unas chicas jóvenes que fueron alumnas mías, y ellos chequean la información que uno lee y te dice, esto es una fake news o esto es real, esto es verdad o esto es mentira. Y si llega a ser fake news, ellos tienen arbitran todas las medidas con la defensoría y con un montón de lugares, digamos, que son para que esto no ocurra, para que
justamente les caigan con el peso de la ley. A veces lo dicen por ignorancia, a veces no es que lo hacen a propósito, No, a directamente veces lo creen, dicen, se ¿sabes? convencen. No, independientemente de eso, yo no creo que crean, porque cualquier fabricante de globos o cualquier importador sabe cuál es el proceso de fabricación y todo lo que se les agrega, saben que dejan de ser, digamos, que no son compostables, que no son reciclables, que no son reusables, que son de un solo uso y se convierten, por lo menos los de látex, en basura. Eh, pero, digamos, hay toda una... se aprovechan de que la gente piensa que lo natural es bueno. Entonces, cuando te dicen que es de látex natural, por ejemplo, Y y no que entonces se asocian que biodegrada tiene porque es natural, agregados, que tiene un montón de agregados de porquerías. pero la gente lo compra eso, digamos, si Claro, es de claro. látex natural tiene que ser bueno, ¿no? Como si, independientemente de que no todo lo natural es bueno. Hay montones Exacto, de porque cosas que tiene son naturales que no, montones de agregados, tiene aunque, muchos agregados. aunque no tuviera, digo, hay cosas que son de origen natural, sin agregados, que no son buenas, digamos, Bueno, hay claro, venenos que son de origen este caso, natural. en este caso la alergia que les produce a muchas personas sensibles, ¿no? Lo que estamos comentando justamente esta semana. Y entonces, ¿vos pensás que alcanzaría con recomendar la reducción en el uso o que habría que sustituirlos por objetos y Mira, en materiales el caso de inocuos? los globos, a mí no me cabe ninguna duda que se pueden tranquilamente evitar, porque cuando vos entrás en páginas que te dicen sustitutos, por ejemplo, tenés esos globos hermosos que se pueden hacer con distintas técnicas de papel, por ejemplo, o de cartulinas, o que son cosas que realmente son compostables porque son biodegradables, y no usar los globos. Porque además, en el caso de los globos de helio, que estamos hablando de Sí, esto, porque los que más daño producen son los de helio, que la gente los tira y después se olvida, es como el que saca la basura a total. la puerta de su casa o al tacho y después ni sabe cuál es el camino de la basura, ¿no? No le No, interesa, lo que le interesa es no, sacarlo de su casa. Yo acá, sí, mira, me anoté para que la gente sepa por qué el helio es tan importante para otros usos, y es una estupidez y una frivolidad usarlo para los globos. Mira, el helio es muy escaso en el mundo y cada vez es más caro porque, bueno, se demanda, se usa. No solamente para esta frivolidad de los globos, se usa mucho, muchísimo. Ahora te voy a decir por qué. En medicina, en electrónica y en buceo. sí, Es fundamental para todos los escáneres de resonancia magnética para ver órganos. Me contaba mi sí. hijo, por ejemplo, que usan, mi hijo que les contaba, que es geofísico, para los que se conectaron tarde, es físico, también de la misma facultad que yo, y él me decía que todos estos, los superconductores, o sea, primero se necesita helio en estado líquido, es el elemento que tiene el punto de fusión más bajo del mundo de todos los elementos de la tabla periódica de Mendeleev, donde están todos los elementos de la tabla periódica. Es muy cercano al cero absoluto, o sea, a 0 grado Kelvin. Mira, te digo, perdón, el punto de ebullición, no el punto de fusión, me equivoqué. Ebullición. Es menos 269 grados centígrados y los grados Kelvin, el cero absoluto, es menos 273. O sea que está casi ahí en el cero absoluto, por eso se vuelve líquido, ¿no? Entonces, por eso me confundí con la fusión, perdón. Pero bueno, yo no soy física. Entonces, esta técnica es fundamental para los imanes de superconductores de resonancia magnética, porque si no, no habría resonador. Entonces, cuando charlábamos recién también con otro grupito de físicos de mi facultad, que yo tengo algunos alumnos de posgrado que son físicos, y los chicos me decían, mira, vos preguntale a una mamá que hace un cumpleaños, una mamá rica, que vive en un country, que hace un cumpleaños lleno de esos globos de helio, porque también es caro comprar el Sí, helio para claro los que es globos, no caro. son los globitos comunes que uno los infla con la boca, ¿no? Preguntale si qué prefiere, ese cumpleaños de ese chico, o prefiere si ese chico de libre y guarde se enferma y va al hospital y no tiene resonador, entonces no le pueden hacer el estudio. ¿Qué va a preferir? Obviamente que la respuesta es muy obvia, ¿no? Va a preferir tener seguridad sanitaria Si te si prepaga. te creen que eso es así, digamos, el tema acá es como con el látex. El tema es que la gente te crea que esto No, que es que vos la estás gente diciendo tiene que es saber que el así. helio es fundamental. Mira, cuando se hizo el colisionador de hadrones, para que la gente sepa, este aparato que yo te contaba antes, que se hizo, que está debajo del límite cerca de Ginebra, ¿no? Entre Suiza y Francia, es el Large Hadron bueno, no lo voy a decir en castellano, porque no, ¿para qué lo voy a decir en inglés? El colisionador de hadrones, que es energéticamente más poderoso del mundo, que permitió mirar cómo era
cómo era, digamos, la Tierra en el momento inmediato después del Big Bang, ¿no? El momento que se produjo que la Tierra nació, digamos. Entonces, estuvieron como 20 años, lo estuvieron como 20 años construyéndolo, y en el 2008 lo pusieron en funcionamiento por primera vez. Entonces, casi todo el helio del mundo fue a parar ahí porque se necesitaba para enfriar los imanes para el superconductor ese, ¿no? Entonces, o sea, los imanes del acelerador. Entonces, ¿qué pasó? Fíjate, también se usa, bueno, por supuesto empezó a fallar y a faltar para la medicina, pero que es tan fundamental. Eso es el primer uso fundamental de la medicina. Después viene la electrónica, porque también para los microchips, para los superconductores, nosotros, para las pantallas planas de LED, para los televisores, la computadora, los GPS, los celulares, todo eso necesita también tener microchip, y para los microchips necesitas eso. Después, y también para el buceo, digamos, para el buceo no solamente deportivo, para el buceo de investigación. Está bien, pero estoy por orden. Primero medicina, segundo electrónica y después el buceo, porque en aguas profundas, fíjate que se usa para cualquier actividad, que te lo estoy leyendo acá del machete para no olvidarme, usan una mezcla de 20%, no, porque no quiero decirlo inexacto, 20% de oxígeno, 80% de helio, ¿no? Para todo el que trabaja bajo presión. Recordemos que cuando uno se sumerge en el océano, nosotros acá vivimos a una atmósfera de presión. Por cada 10 metros que nos sumergimos aumenta otra atmósfera de presión. Quiere decir que el buzo que está a 10 metros de profundidad está a 2 atmósferas. La atmósfera normal que tiene en superficie más una atmósfera más por los 10 metros. Después 20 metros, 3 atmósferas. Y así, imagínate los buzos profundos, ¿no? Bueno, entonces se necesita, por eso sería digamos, estoy contando en caso de, digamos, en orden de importancia, ¿no? Todos los instrumentos satelitales, volviendo al tema de la electrónica, todos los instrumentos satelitales, y para los cohetes se necesita también, para limpiar los motores se necesita helio líquido. Después, a ver, ¿qué otra cosa no te conté? Una cosa que es increíble, ¿no? Que la gente, mirá vos hasta qué punto tiene que prohibirse el helio también para los cumpleaños y esas cosas, porque la gente rica, que está, discúlpenme lo que voy a decir, pero que está al pedo en la vida, la gente multimillonaria, lo que hacen es, para divertirse, ¿qué hacen? Agarran, inflan con helio un globo, después se lo ponen acá, lo inhalan, se marean, que te puede producir hasta la muerte eso, porque ¿qué pasa? El helio compite con el oxígeno en los alvéolos pulmonares, entonces te podés morir inclusive, ¿no? Pero ¿para qué lo hacen? Porque te sale la voz chillona. O sea, yo estoy hablando así y de pronto estaría hablando así. Es algo artificial que te produce el hecho de inhalar helio. Yo no lo podía creer. Estaba leyendo eso. Pero antes estoy leyendo algo, pero un cachito que quiero, sí, se guarda el vivo. Sí, queda guardado el vivo, que nos están preguntando, queda guardado. Sí, pero lo que quiero decir acá, alguien de Sabaini dice que prohíban los globos de helio. Y yo lo que diría es no solamente que prohíban los globos de helio, porque con el helio se inflan los globos, que prohíban los globos, independientemente de los globos de helio y de todo el problema del uso frívolo del helio, tanto para inflarlos como para jugar. Hay montones de construcciones que se hacen con globos, se adorna con globos, que esos globos van a parar, digamos, independientemente del helio, también van a parar, no sabemos a dónde. Digamos, hay unas artesanías de papel que son como los globos, hermosas, que se hacen con origami y con otras técnicas, ¿no? Aparte el helio es escaso. Yo quería contarles, porque por ahí la gente no sabe, que es un gas inerte, que por supuesto no reacciona con nada, por eso no reacciona, tiene muy baja densidad, es mucho más liviano que el aire y por eso se levanta en el aire, digamos, cuando uno infla los globos, ¿no? Pero una cosa importante, interesante para saber, que yo me enteré hoy, investigando un poco para el Viva, porque yo sabía los temas míos, pero digo, voy a investigar un poco más del tema del helio, ¿no? Que parte me contaron mis alumnos físicos de posgrado, que los tengo en la maestría de Ciencias Ambientales de mi facultad. Ahí tengo gente de todas las carreras. Es una maestría que se dicta no en ninguno de los 3 departamentos de biología donde egresé yo egresé en la época que había un solo departamento de biología, ahora hay 3, sino en el departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, que es el que reemplazó al de Meteorología, que en mi época se llamaba distinto, ¿no? Esa maestría tiene alumnos de todas partes. Entonces los chicos físicos y mi hijo también me comentaban porque yo decía, ¿de dónde sale el helio? Entonces me decían, se forma por la descomposición de las rocas radioactivas de la corteza terrestre,
se va acumulando en depósitos de gas natural y se recoge como subproducto de la industria del gas. Pero para separarlo de la industria del gas, que es el que se usa para la cocina, para la calefacción, para todo lo que usamos el gas, primero que cuesta un montón almacenarlo, porque el helio se escapa muy fácil, o sea, como es tan liviano, es tan poco denso, se escapa fácilmente. Entonces, lo primero que es muy difícil separarlo, cuesta muchísimo. Y una vez que vos lo separás, cuando vos lo almacenás, tenés que tener mucho cuidado dónde lo almacenás porque se escapa. Entonces, los lugares de almacenamiento son lugares súper seguros que son muy costosos. Entonces, ellos me contaban eso. Después, bueno, me explicaron cómo la presión y la temperatura, cómo eso afecta para que los globos exploten, que hay una fórmula que es una cosa medio técnica que no la vamos a hablar acá, pero que a mí me vino bien enterarme porque yo no sabía. O sea que hay que tener en cuenta que la suelta de globos no es inofensiva. Entonces hay que prohibir los globos de látex primero y segundo y casi inmediatamente todos los globos, porque no tiene por qué haber globos. Irene, en el Reino Unido ya hay 70 municipios que han prohibido la suelta de globos, y en Estados Unidos hay 6 estados que ya prohibieron la suelta de globos. Son Connecticut, Florida, Tennessee, Virginia, California y Hawái. ¿Conoces algún otro lugar o algún otro país en el que la suelta de globos esté prohibida? Mira, no sé si prohibida, pero sí está desaconsejada. Por ejemplo, en general en la Unión Europea ya no se hace más. En los países nórdicos, que yo mencionaba antes, Suecia, Finlandia y Noruega y Dinamarca. Noruega y Dinamarca, bueno, no sé si ya los alcanzaron a prohibir, pero estaba completamente desaconsejado. Estaba completamente desaconsejado porque era absurdo, ridículo, y le explicaban a la gente. Es más, cuando la gente compraba eso me enteré por un alumno mío que estaba haciendo, que es egresado de acá y con una beca, como tiene pasaporte europeo, se fue a estudiar a Malmo. Malmo es una localidad del sur de Suecia que se une por un puente, que está justo en el medio entre el mar Báltico y el mar del Norte con Copenhague, con Dinamarca, ¿no? Que hay todos muy cerquita. Bueno, este chico que está estudiando, ahora está por doctorar en Malmo, me contaba que cuando vos compras, por supuesto está en sueco, tenés que entender sueco, pero no está bilingüe, porque hay muchas cosas que vos compras en Suecia que son productos, digamos, de uso general, como cosas alimenticias o medicamentos, que también tiene la ley obliga que esté en inglés también, porque ¿quién entiende sueco? Bueno, por lo menos el inglés es más accesible. Bueno, pero esto no tiene en inglés, o sea, viene solamente en sueco, y este pibe me dice que aprendió sueco, porque tuvo que aprender estudiando allá, que dice que se desaconseja y se explica por qué. O sea, te cuenta todos los daños que producen los globos y cuando se hace la suelta y todo eso, y el daño que produce a la fauna y a la flora, que él se impresionó porque decía, por ahí los venden, los desaconsejan, así como acá te venden los cigarrillos, viste que te dice, te muestran un pulmón canceroso y te dice produce cáncer. Bueno, allá te avisa todo lo que puede producir los globos, y si vos lo compras, que son carísimos, es tu responsabilidad ante el ambiente lo que estás haciendo. Eso me lo contó ya hace un tiempo, yo me acordaba de esto hace un tiempo. Tendría que contactarlo de nuevo para preguntarle a ver si realmente ahora se prohibió, porque en ese momento estaban desaconsejados. O sea, es una cosa que cuando se habla de globos y de esto de que son malos para el ambiente, que producen este impacto negativo ambiental y demás, lo que por ahí no se tiene en cuenta y no se especifica es este tema que nos trae a nosotros hoy acá, que es que los globos de látex sensibilizan, digamos, no es que afectan a las personas sensibles o alérgicas, uno no nace con alergia al látex, sino que se hace alérgico al látex por exposición. Entonces, en las infancias y a lo largo de la vida, el estar en contacto con globos, inflar globos, o estar sensibilizado y tener esta invasión de globos permanentemente y en todas partes, que te los regalan en las hamburgueserías, que te adornan las puertas de los supermercados, que te adornan los shopping, que todos los festejos se hacen con globos, que el día del niño en la librería te llenan de globos y demás. Es este daño que se le hace a la población, mira, o los homenajes. Escúchame, en los cementerios, en los países ricos, estaba de moda hace tiempo atrás, ahora ya no,
los globos negros. Los globos negros tienen montones de agregados más que todo el resto de los globos. O sea, el pigmento negro es un pigmento derivado directamente del alquitrán, que es un derivado del petróleo. Sí. No, del carbón, del alquitrán. Del petróleo. El alquitrán, sí. Que es un derivado, es de la destilería del petróleo, digamos, lo más bajo que queda, ¿viste? La destilación del petróleo, que es la brea que se utiliza para asfaltar las calles, digamos. Bueno, de eso hacen el pigmento que le ponen a los globos negros. Entonces, estos globos, hacían la suelta de globos, suponete un personaje importante que le hacían un homenaje en el cementerio cuando se cumplían, no sé, 50 años de la muerte, qué sé yo, que había muerto el siglo pasado. Y hacían la suelta de globos. Y eso es, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad de hacer eso? No, habría que avisarles que los globos no le llegan al cielo, a la nube donde están, ¿no? Que los globos en algún momento estallan y caen a la tierra y al mar. Como puse yo en esa última story que a vos te gustó tanto, que es con un croma, donde yo aparezco en una ventanita, contando que no se van al infinito y más allá, sino que vuelven al más acá. Más tarde o más temprano vuelven. Irene, se nos va la hora y yo te quiero preguntar algo. ¿De qué manera? Que Instagram no nos saque, para que nos dé tiempo de despedirnos. Y acuérdense de que les digo, mira, antes de que nos vayamos quiero decir una cosa, porque hay una chica que se llama igual que yo uso todas las redes sociales menos TikTok, que me parece una idiotez. Tengo lo que era Twitter, que ahora es X, Facebook, porque soy grande, LinkedIn, que es una red profesional, que bueno, como mis alumnos decían que todo eso no usaban, sino que usaban Instagram, me tuve que abrir una cuenta de Instagram, y por supuesto tengo canal de YouTube, ¿no? Resulta que cuando fui a abrirlo, en todo soy Irene Wise, pero cuando fui a abrir el Instagram ya había una Irene Wise, que yo no pensé que con A y una sola S era tan común, y menos con mi nombre. Entonces me puse Wise Irene, para avisar que soy yo. ¿Por qué? Porque ella tiene muy pocos seguidores y le llegan un montón, yo tengo casi 10.000, no sé, 9.800, no sé cuántos tengo, le llegan mensajes para mí. Ella, primero, no sabe de ecología, no habla español, debe ser musulmana, supongo, no sé en qué lugar de Asia vive, porque tiene todo cubierto, hasta por acá, hasta el cuello, todo cubierto a la cabeza, pero es muy amable, es muy atenta y me escribe, mira, me parece que este mensaje es para vos, me escribe en inglés. Y a mí me da cosa que le estén molestando, hinchando todo el tiempo, entonces... Bueno, aclaremos que la cuenta de Irene es @wiseirene, como quedó fijado en el primer comentario. Lo que yo te quiero preguntar es esto, ¿de qué manera podríamos neutralizar el greenwashing que existe alrededor de los globos? Y si pensás que los colectivos de ambientalistas podrían tener un rol decisivo en el logro de políticas públicas para limitar, regular e incluso prohibir el uso de globos. Sí, lo hacen. Lo que pasa es que se considera una cosa como no tan importante, ¿viste? Siempre por lo urgente se deja de lado lo importante. Entonces, yo creo que en algún momento hubo un proyecto de ley en el Congreso, hace años atrás, hace mucho, no ahora. Por supuesto debe haber perdido el estado parlamentario porque ni siquiera sé si se trató en comisiones, o sea, vos sabés que eso si no pierde estado parlamentario. Sí. Pero se podría reflotar, porque había un proyecto de ley para prohibir todo tipo de globos, ni hablar de los artificiales. En Mendoza hay un proyecto de ley en este momento que creo que está vigente para prohibir. Bueno, podría tomarse, yo sé que hay países que, por ejemplo, lo tienen como ley. Acá, mira, está todo inventado, lo que hay que, si está en otro idioma se traduce. Por ejemplo, cuando acá se hizo... Tengo un ejemplo muy reciente, cuando se hizo la ley de generación distribuida para poder aprovechar, vos te pones paneles solares y te pones baterías de litio y tenés un switch que cuando tenés energía radiante, producís tu propia energía y entonces no estás usando, de hecho se produce mucho más que la que necesitas consumir después de noche o un día nublado, entonces inyectás lo que te sobra a la red del Sistema Interconectado Nacional, entonces tenés una cuenta a favor. Esa es una ley, la ley de generación distribuida, que es bastante reciente, que tiene la Argentina, que es uno de los primeros países en América Latina en tener esa ley. Fue copiada de los países de la Unión Europea, o sea, se tradujo directamente al castellano. Sí. Entonces, no, está todo inventado. O sea, sí, no hace falta inventar de nuevo la rueda, ya está, lo podemos traducir y utilizar. Se adapta además con una cosa como los globos que están cosmopolita, digamos, que se usan en todas partes. O sea, se traduce y se presenta. No veo cuál es lo grave, ¿no? Para hacerlo. Lo que pasa es que hay que ver hay que ir detrás de los legisladores, ¿viste? Hay que presentarlo por mesa de entrada, ir después detrás de los legisladores para que se traten comisiones
Y, yo creo que hay muchas presiones, ¿sabes? Yo creo que no solamente pasa por eso, pasa porque a veces se presentan los proyectos, pero hay mucha presión, sí, muchos intereses. Y por otra parte, yo lo que pienso es que no sé hasta qué punto, aunque uno lo explique y lo diga, la población general toma real conciencia de lo que implica el uso de globos para todos, para las personas, para los animales, para el planeta en general, ¿no? Yo esta semana me gustaría decirlo antes de irnos y nos despedimos porque ya estamos, el día miércoles y jueves vamos a compartir, cada día de la semana vamos a compartir otro de los ejes. Yo voy a estar el viernes a las 7. Espera, cada día de la semana vamos a ir compartiendo uno de los ejes del peligro de los globos. Miércoles y jueves vamos a compartir los carruseles del impacto ambiental y del peligro para la fauna. El día viernes vamos a hablar de derechos en las redes, y a la noche, a las 7 de la tarde, no a la noche, a las 7 de la tarde vamos a tener una charla abierta a la comunidad en la que Irene va a hablar del impacto ambiental. También vamos a hablar de derechos, vamos a hablar de asfixia por aspiración, digamos, de todos los ejes, y vamos a cerrar esta semana con esa charla. Bueno. Así que yo las invito a que entren a las redes, a que entren a Instagram cada día de esta semana, porque cada día se va a desarrollar un eje distinto. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, y a Irene, a vos te agradezco un montón. Tenemos mucho más para hablar, vamos a poder hacer muchos más vivos con distintas cositas, porque tenemos mucho, nos quedó mucho en el tintero, nos queda mucho en el tintero. Los invito a que sigan a @guaysirene, que tiene mucho para contar, mucho para compartir, bueno, que sigan a la asociación. Que sigan a @salud sin látex, todo junto. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos, y un placer enorme, y gracias a todos. Bueno, guardalo, y escúchame, cuando lo guardás, poneme, por favor, porque si no después no te lo va a dejar. Para colaborar. La etiqueta de colaboración para que me aparezca a mí en mi muro también. Sí. Gracias. Estén pendientes esta semana, estén pendientes, difundan, divulguen, compartan. Gracias. Bueno, beso enorme. Chao.